Gracias, senadora, muy amable. Señor secretario, bienvenido al Senado de la República. Compañeras, compañeros senadores, comienzo por reconocer que México tiene problemas severos en materia de calidad educativa. Estos problemas son tan solo una parte de una gran catástrofe nacional que está marcada por las inmensas brechas de inequidad, por la frustración de millones de adolescentes y jóvenes que no pueden continuar sus estudios porque el Estado mexicano les ha dado la espalda. Para ello, señor secretario, usted el día de hoy no tiene alternativa. Hoy las oportunidades de acceso y permanencia en la educación están marcadas por el dónde se nazca o crezca. Nuestro sistema educativo tiende a perpetuar la desigualdad en vez de ayudar a combatirla. Alcanzar niveles medios o altos de educación es privilegio de unos cuantos. Dicho de otra forma, la igualdad de oportunidades educativas en nuestro país es una falacia. La ínfima calidad, como sabemos, depende de muchos factores. Se relaciona con las condiciones en que se lleva a cabo el proceso educativo, con las políticas públicas, con el diseño curricular, con la estructura y los contenidos de los programas y con muchos otros aspectos. En el caso de México, la mala calidad también es resultado de que el Estado canceló la posibilidad de innovación pedagógica y de cualquier transformación profunda cuando decidió entregar a una cúpula sindical corrupta las decisiones y el destino de la educación nacional. Allí está buena parte del origen de los males nacionales que enfrentamos. Un sistema que fue profundamente antidemocrático. Fueron décadas de acuerdos obscuros y componendas entre gobiernos y el sindicato, de pactos que siempre buscaron darle continuidad al régimen político, aunque para ello entregaran privilegios y credenciales de impunidad. Esos son los verdaderos lastres que nos impidieron avanzar, señor secretario. Hoy el país está pagando un precio muy alto por las distorsiones, los malos manejos, por no asumir en serio el compromiso con la educación. Sin duda alguna, las resistencias al cambio, los intereses creados de las que ha hablado usted, señor secretario, en los medios deben ser erradicados. ¿Por qué habremos de creer ahora si históricamente han prevalecido los dictados de unos cuantos por encima de la ley? Si observamos hoy que se mantienen los pactos con dirigencias sindicales que son corruptas, pero intocadas mientras sigan siendo afines al gobierno. Pero lo fundamental es la visión del cambio de la que hablamos. La reforma educativa que ustedes se esmeran en presentar como la panacea no toca ninguna de las verdaderas problemáticas, no aporta realmente frente a la catástrofe a la que me he referido. Simplemente concluyeron, como un juez que dicta una sentencia irrevocable, que todas las deficiencias tenían como origen a los maestros y su preparación. Con ello, no solo eludieron una enorme responsabilidad histórica, sino que dilapidaron la oportunidad de plantear a México un verdadero cambio de rumbo para hacer realidad el derecho universal a la educación de calidad. Lo más grave es que se afectaron derechos fundamentales, cometieron una grave injusticia que afectará a la educación en vez de beneficiarla. Reconozcamos, secretario, que nunca estuvo en el horizonte de estas reformas ni la democratización de la enseñanza. La educación es por excelencia el instrumento de los pueblos para cambiar su realidad, para elevar sus condiciones de vida y de progreso. Hoy estamos ante una serie de modificaciones de matiz que reducirán el efecto transformador del sistema educativo, porque no considera la participación de educadores, ni de educandos, ni de las instituciones de educación, mucho menos de la sociedad. Además, las reformas afianzan una visión que alienta la memorización irreflexiva de conceptos, preocupada por las pruebas y las estadísticas, no por formar ciudadanos. Una visión que sacrifica lo importante, el aprendizaje de conocimientos y habilidades básicas para la vida, la capacidad de razonamiento, la formación del pensamiento crítico. No puede haber educación de calidad si nuestros niños y jóvenes no saben leer bien, no entienden lo que leen, si tienen problemas para expresarse por escrito con buena sintaxis y ortografía, si no tienen una comprensión adecuada del pensamiento científico y de la lógica matemática. Muy mal preludio para la democracia
inaugurar una época de gobierno castigando o satanizando las protestas sociales y las expresiones populares de descontento. Hay que decirlo con todas las letras, se emprendió una campaña de odio y de linchamiento contra los maestros de México que no están alineados, que no van en el carril oficial, para justificar una reforma de la cual ni siquiera se tiene idea de los impactos que tendrá. Lamentamos que el gobierno apueste al desgaste de un movimiento que, lejos de cansarse, ha demostrado que va en aumento. Estamos de acuerdo en mejorar la capacitación y en la profesionalización de los docentes y en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes. Sin embargo, parece que para ustedes este no es un asunto prioritario. De hecho, la reforma hace prácticamente nula esta cuestión al quitarle obligatoriedad y sujetarla a la disponibilidad de recursos presupuestales. Por supuesto que los maestros están de acuerdo en ser evaluados, por supuesto que los maestros están de acuerdo en ser evaluados, les importa mucho la calidad de la educación. Hemos reiterado que la evaluación que se requiere debe ser formativa, de aportar al desarrollo profesional y mejorar el proceso educativo, no una ley punitiva como la que se promovió, que abre un amplio margen de posibilidades para sancionar a cualquiera sin que se reconozca el derecho elemental a defenderse. Una verdadera profesionalización docente debe estar basada en la formación permanente, el estímulo, el reconocimiento, la estabilidad laboral. Además de la reforma, hoy lo convocamos a discutir los temas de fondo. Hoy se destina una tercera parte del total del presupuesto por alumno que destina a los países desarrollados. Las entidades federativas que están asfixiadas en términos financieros aportan en promedio el 30% de sus recursos presupuestales y aún así este es inmensamente insuficiente. Poco o nada queda del presupuesto para inversión en infraestructura y mejoramiento. La respuesta, secretario, no está en el excesivo centralismo propuesto en la reforma hacendaria. La realidad de la educación en nuestro país se conoce allá en las escuelas, las comunidades, los municipios. Allá se enfrentan los mexicanos todos los días. Una realidad marcada por las carencias, la exclusión y la falta de nuevas tecnologías. Más del 60% de nuestros adolescentes no concluyen el bachillerato, mientras que el promedio en la OCDE es del 80%. Faltan apoyos y falta de oferta pública. Año con año tenemos miles de excluidos de las universidades públicas. De cada 100 niños que ingresan a educación primaria, solamente 21 egresan de una institución de educación universitaria. Tenemos 32 millones de personas en rezago educativo. ¿Qué hará el gobierno, secretario, ante este panorama tan deplorable? Queremos proponerle un gran acuerdo por la educación, donde participen todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente los maestros de México. Empecemos para atender adecuadamente el conflicto. Los maestros de México merecen un trato digno y de respeto. En su gran mayoría trabajan con carencias y en condiciones extremadamente difíciles. Con la reforma, el Estado golpea a los trabajadores de la educación, pero también le falla a la niñez, porque elude los asuntos de fondo que le impiden cumplir sus responsabilidades constitucionales. Desde el Senado hemos señalado insistentemente la urgencia de convocar a un gran diálogo nacional que nos permita arribar a una verdadera reforma educativa que aborde los verdaderos aspectos esenciales. Pongamos hoy fecha para iniciar este debate nacional, secretario. Una reforma integral que proyecte un país más justo, con mayores capacidades productivas, que pueda competir en el plano mundial ante naciones que han cimentado su progreso y sus niveles de bienestar justamente en la educación y en el conocimiento. Una reforma que surja de una profunda deliberación del futuro de la educación en México, que tome en cuenta la construcción de un nuevo modelo educativo que considere la educación como un bien y un derecho humano, universal, cultural, humanista, integrador, pluricultural, obligatorio y gratuito. Lo exhortamos a que juntos, Congreso y Gobierno, pongamos fecha al inicio de un debate nacional sobre los temas de esta auténtica reforma educativa. Por ello, hace falta voluntad política, tener sensibilidad y apertura. Ocupamos un diálogo constructivo, incluyente y tolerante, no abonar a la polarización social desde el poder. Nunca más debe castigarse
ni emprender acciones represivas en contra de los maestros que luchan por sus derechos. Al contrario, no planteemos lesionarlos y eso seguramente los mantendrá en su salón de clases. Señor secretario, hoy requerimos propuestas y medidas efectivas, no campañas mediáticas. Los maestros que están en la calle, pero también los maestros que están frente a grupo, tienen grandes preocupaciones. Están en un momento de desestabilidad muy grande. Expreso finalmente nuestro aprecio sincero y reconocimiento por la gran tarea que desarrollan los maestros y las maestras de México. Y yo quiero hacer una pregunta para concluir, porque se ha sostenido por el presidente de la República, por usted, señor secretario, que estas leyes reglamentarias no lesionan los derechos de los trabajadores de México y que la evaluación no tiene una orientación punitiva. Demostremos públicamente, yo sostengo que sí, demostremos públicamente con quien usted determine o con usted mismo, artículo por artículo, y vamos a ir conformando y demostrando que esta ley sí lesiona los derechos de los trabajadores de la educación de los maestros de México y que la orientación de la evaluación sí es punitiva. Sí queremos evaluarnos con otros fines y obviamente sí queremos, sí es necesaria una reforma educativa, pero una reforma educativa que vaya a fondo y que atienda fundamentalmente el rumbo que la educación debe seguir en este país. Muchas gracias por su atención.